Listo. El día de hoy lo que vamos a ver, el tema que vamos a marcar son más reglas de derivación, pero son métodos. Métodos que vamos a conocer como la regla del exponente, perdón, la regla del producto y la regla del cociente. Por lo menos vamos a abarcar estas dos este día. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo pienso que sí. Para abarcar también algo que se le conoce como la regla de la cadena, pues que en realidad es la más fácil de todas. Pero nos vamos a concentrar un poquito en estas dos de aquí. Hasta el momento, nosotros sabemos derivar pues funciones de este estilo, que tenemos eh, varios términos distintos sin ningún problema, ya sea con diferentes exponentes, con exponentes con signos negativos o sin signos negativos. Pero al final de cuentas, nosotros sabemos derivar término por término, lo que son términos que están separados por sumas y restas. Nada más la regla de la suma y la regla de la resta. Pero, pero, no sabemos o no tenemos conocimiento hasta el momento de derivar cosas como esta. Cuando tenemos multiplicaciones, ya cambia el asunto. Las multiplicaciones, recuerden que pueden ser expresadas también en grupos de paréntesis, los paréntesis que se tocan entre ellos. Y yo por ahora no tengo ninguna regla que me diga cómo derivar esto. Alguien me podría decir, pues derivo lo que está dentro de este paréntesis y luego lo que está dentro de este paréntesis. Podrían decir, pues la derivada de 3x cuadrada pues es 6x, la derivada de 2 es 0. Entonces yo me quedo con 6x y luego la derivada de 2x al cubo es 6x cuadrada. Y la derivada de menos 6 es 0 y luego los multiplico y cosas por el estilo. Alguien me podría decir pues que la respuesta es 36x a la 3. Esto desgraciadamente pues es incorrecto. Esto desgraciadamente no lo podemos realizar de esta manera. Si aplicáramos las reglas que conocemos, pues uno haría esto. Algebraicamente uno necesitaría hacer primero esta multiplicación y después derivar, pero eso significa que el procedimiento se va a hacer pues algo extenso, algo largo, porque primero tendríamos que multiplicar 3x cuadrada por todo lo que está a la derecha, 2 por todo lo que está a la derecha, simplificar todos los resultados y después ahora sí derivar como nosotros conocemos. Pero como las derivadas deben de ser relativamente rápidas, nosotros tenemos pues lo que conocemos con la regla del producto. La regla del producto pues es una fórmula para esos casos en específico, cuando nosotros tenemos un producto entre varios términos, entre varios polinomios, cuando tenemos básicamente dos paréntesis que se tocan entre ellos, ¿sí? Cuando tenemos ese tipo de multiplicaciones. ¿Cómo trabaja esta regla? Pues la regla dice lo siguiente. Si tú tienes o si tú necesitas calcular la derivada con respecto de x de dos funciones que están multiplicándose, pues lo que debes de hacer es lo siguiente. Ya tenemos la regla del cociente por el momento. Muy bien. ¿Qué son todos estos garabatos? Pues ahí va.
No es tan complicado como parece, simplemente hay que saber reconocer pues qué es cada cosa. Vamos a poner un ejemplo sencillote. Vamos a decir que nuestra función de práctica va a ser algo sencillo. 6x cuadrada menos 2 por 5x más 1. Algo fácil. ¿Sale? Muy bien. La regla del producto dice específicamente lo siguiente. Cuando tú tienes una función en la cual existe una multiplicación de términos, si tú quieres derivar esos términos que se multiplican, a uno le vas a llamar f de x, a otro le vas a llamar g de x. Ahora, si ustedes revisan bibliografía o algo, también se ve mucho que en vez de f de x o g de x utilicen u y v. También se le conoce como la derivada de u por b. Yo no utilizo u y v porque escribo muy feo también y se da la confusión de cuál es u, cuál es b, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me ahorro eso utilizando u y v. Pero si revisan mi bibliografía o tutoriales o cualquier otra cosa, es muy posible que lo vean de esa manera. Es exactamente lo mismo. Y ahora, a mí me dice, ok, tú necesitas f y g o u y v, como quieran decir. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú necesitas derivar g y f. Si se fijan, si recuerdan, eso significa que son derivadas. Entonces, a mí me está diciendo, ok, voy a derivar f. Ah, ok, pues la derivada de f es 12x. 6 por 2, 12, x, le quitamos 1 al exponente, entonces nos quedamos con el exponente de 1. La derivada de 2, pues es 0. Ah, ok. Y la derivada de gx, pues 5x, el x tiene un exponente de 1, nada más me quedo con el número, se quita la x, y la derivada de 1 es 0, me quedo con 5. Entonces tenemos las derivadas. Y van a ver por qué los anoto de esta manera. Ahora, ya que tú calculas tus derivadas, ok, primero paso por paso, identificamos f y g, después derivamos f y g. Y para calcular esa derivada, a mí me dice lo siguiente, ok, ahora tú ya que tienes estos 4 componentes, tú necesitas acomodarlos de la siguiente manera. La función f por la derivada de g. Perdón, profe, tengo una Dime. duda. Cuando bajó el 6, nada más lo multiplicó por el exponente, ¿no se eleva al cuadrado? No, no se eleva al cuadrado. Quien está Ah, elevado al bueno. cuadrado es x, no el número. Ah, ok, entonces nada más se multiplica por el exponente y ya. Así es. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces a mí me está diciendo, tú necesitas acomodarlos de la siguiente manera. F por la derivada de g. Ah, ok, entonces dijimos que f es 6x cuadrada menos 2. Entonces vamos a tener 6x cuadrada menos 2 que multiplica a la derivada de g que dijimos que es 5. Ok. Más, perfecto, más g por la derivada de f. Ok, g es 5x más 1. 5x más 1. Por la derivada de f. La derivada de f es 12x. Ok, 12x. Sale. Perdón. Ya que estamos en este punto, lo que debemos hacer es simplificar. Técnicamente ya derivamos. Sí, ya derivamos. Sin embargo, siempre hay que llegar a una respuesta lo más simple posible. Lo más simple posible es que no haya paréntesis. Que nada más lleguemos a sumas y restas. Que podamos realizar operaciones simples lo mejor posible. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí pues es deshacernos de estas multiplicaciones.
Y si no recuerdan cómo hacer multiplicaciones cuando hay paréntesis, pues trabajan de la siguiente manera. Tú lo que tienes que hacer es, todo lo que está en el paréntesis de la izquierda debe de multiplicar al paréntesis de la derecha. ¿De qué manera? Se van a hacer uno por uno, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que si yo quisiera multiplicar estos dos paréntesis originales, tendría que hacerlo de esta manera. Este 6x cuadrada debería multiplicar a 5x y después debería multiplicar a 1. Eso me va a dar dos resultados diferentes. Luego, el 2 debería multiplicar a 5x y después va a multiplicar a 1, lo cual me va a dar dos resultados distintos. Entonces es todo lo que está a la izquierda va a multiplicar a todo lo que está a la derecha, pero lo va a realizar por orden. Cada quien va a tomar su turno. Entonces, regresando ya con nuestro ejercicio, pues tenemos 6x cuadrada que multiplica a 5. Ok, 6 por 5, 30. Los números se multiplican. Y como este término no contiene a x, pues entonces esta x cuadrada pasa igual. 30x cuadrada. Si yo nada más multipliqué el 6 por 5 y x cuadrada pasó igual porque venía de la mano con 6x cuadrada. Con 6 pues. Como ya no hay otros términos en el paréntesis de la derecha, pues entonces paso ahora con el 2. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Ok. Ahora, más. Y voy a hacer estas otras multiplicaciones de este lado para que sea un poquito más visual. Tenemos 5x que multiplica a 12x. Entonces, primero, ¿cómo hacer multiplicaciones cuando tenemos dos términos que contienen tanto constantes como variables? Ok, hagan lo siguiente. Los números que están a la izquierda de la variable, los van a multiplicar entre sí. Entonces tienen 5 por 12, 60. Ok. Las variables se van a multiplicar y quiero que me lo pongan como nota. Si las variables son iguales, por ejemplo, que estés multiplicando x por x o x cuadrada por x al cubo, ¿sí? O sea, que sean la misma letra. Si las variables son iguales, sus exponentes se suman. Se los repito. Los números que acompañan a las variables, o sea, las constantes, se van a multiplicar. Ok. Las variables también se multiplican. Y si es la misma letra, sus exponentes se van a sumar. Si son letras diferentes, los exponentes no se suman. Nada más tú tienes que quedan juntas, por así decirlo. Pero no vamos a trabajar con diferentes variables por el momento. Al menos no en esta clase. O sea, si fuera diferente letra, fuera como de 60xb. Sí, Algo así. exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tuvieras que multiplicas 2x y multiplicas 3y, por así decirlo. Pues tienes 2 por 3, 6. Y luego x por y. Como son variables Nada más. diferentes, no puedes hacer nada con ellas, nada más se quedan expresadas. Y si tuvieran un exponente, profe, las dos letras. Si tuvieran exponente, tenemos lo siguiente. Vamos a decir que tienes 3x cuadrada por 2y al cubo. Y qué original sois. 3 por 2, 6. X cuadrada y al cubo. Como son O sea, letras bajan igual. completamente diferentes, así es. No las puedes unir, no puedes hacer nada entre ellas. Solamente se Ok. puede hacer si son iguales. Muy bien, gracias. Pues, por ejemplo, aquí que si son iguales tenemos x por x. Entonces como ambas tienen exponente de 1, vas a terminar con un exponente al cuadrado, porque son letras iguales. Con exponente de 1 sus exponentes se suman. Como ya no hay nada más a la derecha, tú sigues con el siguiente término, pues que es el 1. Pues 1 por 12, 12. Más por más. 12x queda igual.
Y lo único que resta hacer, ya para finalizar el proceso, es realizar las sumas y restas correspondientes. Recuerden que solamente se pueden sumar o restar términos que tengan la misma base, o sea, la misma letra con el mismo exponente. Ojo, tienen que ser iguales. Por ejemplo, aquí solamente puedo sumar o solamente puedo simplificar 30x cuadrada y 60x cuadrada, porque ambos son términos que tienen x cuadrada. Ah, pero aquí tienes 12x. Sí, pero x y x cuadrada son cosas diferentes cuando son términos distintos. Si los estuviéramos multiplicando, ok, ahí sí los podemos modificar. Pero como estamos en sumas y restas, no podemos juntarlos. Son cajas con diferente etiqueta, por así decirlo. Entonces tenemos 30 más 60, pues 90 x cuadrada más 12x menos 10. Y todo esto que yo tengo aquí, esto es mi respuesta. Esta es la derivada de la función original que teníamos aquí como una multiplicación. ¿Verdad? Paso por paso, voy a borrar lo que está aquí a la derecha. Paso por paso nosotros hicimos lo siguiente. Primero, identificar F y G, o U y B, como lo quieran poner. Si es que les gusta trabajar como U y B, también no hay ningún problema. Después, calcular sus derivadas. Pues calculamos la derivada de F y calculamos la derivada de G. Ok. Que esto viene siendo, ok, ya nosotros identificamos, esto viene siendo el paso 1. Nosotros derivamos, esto es el paso 2. Y el paso 3 fue prácticamente acomodar como en la fórmula. ¿Sí? Nosotros nomás hicimos un acomodo. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Si se fijan en el acomodo como lo estoy poniendo yo, que pongo F y G y de abajo de ellas pongo las derivadas, lo hago por la siguiente manera. Muchos alumnos se les hace fácil recordar que esto nada más son multiplicaciones cruzadas. Si se fijan, yo tengo f por la derivada de g. Entonces yo me estoy multiplicando f por la derivada de g. Más g por la derivada de f. Pues más g por la derivada de f. Entonces tengo una multiplicación que va desde izquierda a derecha, y luego izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A algunos alumnos se les hace más fácil recordarlo de esa manera porque son visuales, a otros se les hace más fácil pues teniéndola con la fórmula. Cada quien tiene su propio acomodo. Si a ustedes se les hace fácil de esta manera, pues espero que les ayude. Simplemente son multiplicaciones cruzadas. F por la derivada de G y G por la derivada de F. Simplemente son pares. Una función normal con la derivada del otro. También pues a veces les ayuda eso. Ustedes acomodan con respecto a la fórmula y después, ya que nosotros acomodamos, simplificamos. Pues de qué manera, primero resolviendo las multiplicaciones. Todo esto son multiplicaciones. Y todo esto, al último de las multiplicaciones, pues nada más son sumas y restas. Entonces, si se fijan, el proceso no es más que lo mismo. Estamos aplicando las mismas fórmulas que vimos en las sesiones anteriores. Las mismas fórmulas de derivación básicas. Pero lo estamos haciendo en conjunto. Lo estamos haciendo en conjunto con... ¿cómo se le puede decir?
Con operaciones también básicas, si lo puedo dar de esa manera. Estamos haciendo una derivada. Y después de esa derivada, multiplicación, suma y resta. Entonces no son operaciones muy fuera de lo común, muy agresivas, por así decirlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Con un ejemplo un poquito más largo, con diferentes exponentes. Que, pues en realidad, esperemos que no se haga mucho cochinero. Voy a intentar usar diferentes colores para que no se vea muy... Se lo puse de fondo chin. Que no se vea muy mal. Permítanme un segundo. Creo que lo voy a hacer de diferente. Sí, ni modo. No puse una capa diferente al inicio. Entonces, tú, ni modo, te voy a tener que borrar. La fórmula la vamos a poner por aquí. Muy bien. Y vamos a hacer un ejercicio un poco más... No quiero decir agresivo, pero que dure un poco más. Nuestra función va a ser la siguiente. Okay, nada más así. Un paréntesis que tiene muchos más términos, otro que no, porque sí se va a hacer un poquito larga. Ahora, paso por paso. Ok. Identifican F y G. Para hacerlo fácil, nada más para la regla del cociente, ojo, nada más para la regla del cociente. No hay problema aquí en pongan como F y G porque tenemos multiplicaciones que están separadas por una suma, entonces las multiplicaciones recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, vamos a decir, ok, que el primer paréntesis lo conocemos como F de X, el segundo paréntesis lo conocemos como G de X. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a necesitar sus derivadas. Pues entonces vamos a calcular las derivadas y vamos a tener las derivadas de f de x, pues nosotros tenemos la derivada de x al cubo, 3x cuadrada, más por menos menos, 2 por 2, 4, x más 3. Y tenemos la derivada de g de x, pues entonces es 2x más 3. ¿Vale? Si no recuerdan cómo, o si están perdidos de cómo se hizo esto, entonces paso por paso. El 3 baja, multiplica la x, se le resta 1 al exponente, entonces tú tienes 3x cuadrada. Le dice los signos, la constante y el exponente se multiplican, entonces tú tienes 2 por 2, 4, negativo. Se le quita 1 al exponente de la x, entonces me tienes menos 4x. Número que nada más acompaña a x, entonces te quedas solamente con el número. Del otro lado, el 2 baja, multiplica la x, le quitas 1 al exponente. Y lo mismo, el 3, pues queda solo. Perdón. Con las constantes, como no tienen letra, recuerden que se eliminan o desaparecen. Entonces, aquí tenemos la derivada de f y la derivada de g. Ya que nosotros tenemos nuestros componentes, entonces nos toca acomodarlos. Pues como ya dijimos, primeramente una multiplicación nada más cruzada. Perdón.
Dame un segundito. No sé por qué me está fallando la pluma. A ver, a ver, a ver. Estamos. Ahí está. Ahora sí. Entonces, primero, la función de f, tal y como está originalmente. X al cubo menos 2x cuadrada más 3x menos 2. Que va a multiplicar a la derivada de g. 2x más 3. Todo esto más la derivada de f. O pueden anotar g primero o la derivada de f primero como les plazca. No hay ningún problema. La derivada de f, 3x cuadrada menos 4x más 3. Por la función g original. X cuadrada más 3x más 5. Ok, ahora sí. Me fue un poquito más... Me fue un poquito salvaje, pero bueno, no hay problema. Sirve que se aclimatan. Un poquito más pequeñas las letras porque van a ser un montón de multiplicaciones. Y ahí les va. Entonces, de nuevo repetimos, vamos a multiplicar todo lo que está a la izquierda del paréntesis, todo lo que está en el paréntesis de la izquierda por lo que está en el paréntesis de la derecha. Uno por uno, término por término. Significa que esta x al cubo va a multiplicar a estos dos de acá. Y después el menos 2x cuadrada y después el 3x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos x al cubo por 2x. Entonces 2 por 1, 2. X al cubo por x, exponente de 3 y exponente de 1. X a la cuarta. Los exponentes se suman. Más x al cubo por 3. 3x al cubo. Ya no hay más términos a la derecha. Seguimos con el siguiente término, que es 2x cuadrada. Pues ahora tenemos 2 por 2, 4 más por menos, menos 4x, x cuadrada por x al cubo. Más por menos, menos 6x cuadrada. El que sigue, 3x más 6x cuadrada más 9x. Por último, menos 2. Menos 4x menos 6. ¿Sale? Entonces, aquí es donde podemos ver que el término se puede hacer algo extenso. Pero en el método se puede hacer algo extenso. Cuando hacemos garrafadas y ponemos una función que sí es un poco salvaje, pero pues sirve que se ve lo que quiero hacer énfasis aquí. Aquí quiero hacer énfasis en las multiplicaciones y por favor, eso es lo que quiero que no se les olvide. Los números se multiplican, aquí como lo hicimos, 2 por 2, 4. Y los exponentes se suman. Exponente de 2 más exponente de 1. Recuerden que si la x está sola, sin un numerito arriba, prácticamente es 1. ¿Okay? Eso es lo que necesito que recuerden. Los números se multiplican, los exponentes se suman. O las constantes se multiplican, los exponentes se suman, como le quieran decir. Quiero hacer énfasis ahí. Término por término, de izquierda a derecha, uno por uno, cada quien va a multiplicar a todos los que hay a la derecha. Las otras multiplicaciones voy a anotar aquí abajo, porque si lo hago hasta la derecha, pues me voy a cansar y ni siquiera me va a alcanzar. Entonces, las siguientes multiplicaciones, paso por paso, también, de nuevo, hacemos lo siguiente. Vamos a aquí.
Tenemos que tú vas a multiplicar a este y a este de acá. Y repetimos lo mismo. 3x cuadrada por x cuadrada. Ah, pues tenemos 3x a la cuarta. 3x cuadrada por 3x. Ah, más por más, 9x al cubo o a la 3, como le quieran decir. 3x cuadrada por 5. 3 por 5, 15. 15x cuadrada. ¿Por qué x cuadrada? Porque este término tiene x cuadrada, pero este término no tiene ninguna variable. Entonces la x pasa tal y como está. El que sigue. Este es un término con signo negativo, entonces aplicamos las leyes de los signos. Todos los de la derecha van a ser son positivos, entonces aquí siempre vas a tener un signo negativo. 4x por x cuadrada, 4x al cubo. 3 por 4, 12. X al cubo. X al cuadrado, perdón. Es nada más x. 4 por 5, 20. 20x. Y el que sigue. Todos son positivos, entonces todos van a ser positivos. Y este nada más es un número que multiplica a todos los demás. Entonces son los términos de la derecha multiplicados por 3. 3x cuadrada más 9x más 15. Todo este cochinero, porque en realidad es un cochinero, se puede simplificar. Y se va a simplificar de la siguiente manera. Todos los términos que tengan, recuerden, la misma base, se pueden sumar o restar. O sea, quienes contengan la misma variable con el mismo exponente. Entonces haces los términos que tengan x a la cuarta con otro término que tenga x a la cuarta. Términos que tienen x3 o x al cubo con términos que tienen x al cubo. Que como pueden ver hay muchos. Hay muchos que tienen las mismas variables con el mismo exponente o la misma base. Entonces son nada más sumas y restas. Ojo. Cuando nosotros hacemos todas estas multiplicaciones, cuando tenemos una función que sí es algo relativamente grande y llegamos a este paso, pues muchas personas se confunden y dicen, ok, esto es muchísimo, son muchas letras, son muchos números. Pero recuerda lo siguiente. Cuando estamos hablando de suma y resta, es como hacer un juego de parejas. Tú nada más buscas a esos términos los cuales se pueden hacer pareja y los unes. ¿De qué manera? Solamente fíjate en el número que los acompaña, o sea, en la constante. Por ejemplo, los primeros términos que tienen x a la cuarta, pues son 2 y 3, están en suma, pues se van a sumar. 5x a la cuarta, terminamos. El que sigue, los términos que tienen x al cubo, pues hay un montón. Tenemos 3, menos 4, 9 y menos 4. Tenemos 3, 9, menos 4 y menos 4. ¿Qué pasa cuando yo me deshago de esas x? Nada más tengo una serie de sumas y restas sencillas. Pues esto es 12 menos 8. Esto es 4. De nuevo, ¿qué hice aquí? Estos términos que yo identifiqué que tienen la misma letra con el mismo exponente, nada más me estoy fijando en los números que los acompañan. ¿Por qué? Porque cuando sumas y restas, tú no modificas a las variables. No modificas al exponente de la x ni nada. Eso solamente en la multiplicación. Cuando sumas y restas, lo único que te interesa es el número que tiene pegado ahí a esa variable. Que está pegado a la izquierda del que lo está agarrando de la mano.
Y cuando eliminas esa información extra que en realidad pues en ese momento no necesitas, tú terminas con algo fácil de digerir, con algo muy fácil de identificar. Me vas a hacer de círculo, pero parece ser que lo noté muy antes de los demás. Ya acabamos con los términos en x cuadrada, en x a la cuarta, los términos en x al cubo. Ahora los términos en x cuadrada, que también son un montón, pero tú los puedes ver con x cuadrada. Ah, pues con x cuadrada tú tienes primero en la línea de arriba, tenemos 6 y menos 6. Ah, pues tenemos 6 y menos 6, 6 y menos 6. Y en la línea de abajo, tú tienes 15, menos 4 y 3. Los vamos a anotar todos en línea. Tienes 15, menos 4, no, perdón, menos 12. Y 3 positivo. Ah, pues 6 y 6, 6 y menos 6, se van entre los dos. Y tú nada más te quedas con 15 menos 12 más 3. 15 menos 12 es 3. Más 3, 6. Ah. 6x cuadrada. Sumas y restas, nada más. Los términos con x, pues tú tienes 9 menos 4, son 5. Más 9 y menos 20. Ok, entonces vamos a anotarlos también de la misma manera, ¿por qué no? Vamos a hacer el mismo tipo de análisis, el mismo tipo de procedimiento, por más pasos extra que parezca, pero necesitas acostumbrarte a hacer las cosas muy visual, a poder analizar todos los elementos que tienes. 9 menos 4 menos 20 más 9. ¿Son todos? Sí, son todos. 5 menos 20 menos 15 más 9 menos 6. Menos 6x. Números que están solos, 15 y menos 6. Ah, pues 9. Y se acaba. Tú ya realizaste todas las sumas y restas que tenías que realizar y llegas a una función ya más comprimida que es tu resultado. Esto ya no lo puedo simplificar más, ya no. Ya no lo tengo que derivar, ya no lo tengo que sumar y restar, ya no le tengo que hacer nada a esta función. Cuando tú, ajá, dime. Profe, usted dijo que era 4, 9 y 20, pero no hay 4, solamente hay 20x y 9x. 9x, 4x, 20 y 9. Es que nada más me había basado nada ¿En la de abajo? en la última, ajá. Sí, sí, no tiene que ser de las dos. Tiene que ser entre todas. Ya, Y nada más que gracias. no le empiezo a poner a todos en línea No le abajo cabe. porque sí. Y no cabe también. Me pasé un poquito con esa función. Ok. Entonces, ya que tú terminas de hacer estas sumas y restas, que insisto, parece mucho, pero pues es de poquito en poquito. Ahora sí que muchos alumnos cuando van empezando hacen lo siguiente, que empiezan a tachar la clásica que ya terminan con algo y lo empiezan a tachar. Hasta empiezan a quitar y quitar y quitar nada más para que se concentren en lo que no tiene esa línea, por así decirlo, que no está invalidado, si lo quieren decir de esa manera. Eso les puede ayudar. Pero no es más que, insisto, cuando llegas a este punto, son nada más sumas y restas. Las variables nada más te van a ayudar a decir, ah, mira, este mono, súmalo, réstalo con este otro. ¿Sale? Entonces, de nuevo, paso por paso que hicimos, recapitulando todo esto
este proceso. Es un proceso de 2, 3, 4 pasos. 4 pasos, 5 a lo mucho. Identificas F y G. Primer paso. Segundo, los derivas. Tercero, los acomodas con respecto a tu fórmula, que es, pues dijimos, una multiplicación cruzada, si lo quieres ver de esa manera. Cuarto, realizas las multiplicaciones paso por paso, uno por uno, de izquierda a derecha. Y 5, sumas o restas para simplificar pues esos resultados de todas esas multiplicaciones que tú hiciste. Ya que simplificas, ya que llegas a tu resultado final, con ¿cómo se ve el resultado final? Ah, pues se ve de esta manera. Términos que tienen diferente base, o si lo quieres ver de esa manera, diferente exponente, que ya no puedes juntar entre ellos, que sí deben de quedar aparte. Eso ya es tu resultado final. No necesitas derivar otra vez. Muchos alumnos a veces se confunden de cuándo termina el proceso de derivadas. Termina, por lo menos con la derivada del exponente, cuando tú llegas a ese resultado después de todas esas sumas y esas restas que están en serie. No necesitas derivar otra vez. No deriven doble. Todavía no estamos viendo eso. Bueno. El proceso no es largo. Se puede hacer algo tedioso, entre comillas, si tenemos una fórmula, pues una garrafada como la que yo escribí aquí, que es una fórmula muy larga. Ustedes pues no van a trabajar con una fórmula tan grande, o no vamos a trabajar con fórmulas tan grandes dentro de las aplicaciones. Ojo, dentro de las aplicaciones. Puede que de tarea les deje nada más una de este estilo, para que practiquen sus multiplicaciones y multiplicaciones entre paréntesis, porque pues es necesario, ya vieron, es la base de este método. Entonces nada más eso. Bueno, esto con respecto a la regla del producto, perdón. Es una regla entre comillas sencilla, no tiene mucho que mucha ciencia, por así decirlo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí alguna bronca? Para No. pasar, bueno, para pasar a la regla del cociente. La regla del cociente es en realidad más de lo mismo. La regla del cociente te dice que si tú tienes una función... Perdón, déjame tomar un trago de agua. Tengo la garganta muy seca. No. Nos dice que si tú tienes una función en la cual contiene una división, ojo, ya no multiplicación, una división, por eso lo conoce como el cociente, pues tú vas a tener la siguiente fórmula. La derivada de términos que se dividen. Pues tú vas a tener g por la derivada de f menos f por la derivada de g. Todo esto entre el cuadrado de g. Okay. Se ve un poco agresiva la regla, se ve un poco más, ¿cómo te lo diré? Un poco más extensa, por eso que tiene algo al cuadrado y todo eso, pero en realidad no lo es. En realidad no es tan... No es así como parece, es más de lo mismo, les puedo decir.
Y lo vamos a ver con algo un poco más fácil. Con no una función tan extensa como la de hace rato. Por lo menos ya vimos cómo se multiplica. Pero y en fin. Vamos a tener la siguiente función. Vamos a decir y es igual vamos a decir 4x cuadrada menos 3x más 1 entre 6x menos 2. Así como tal, para dejarlo más reducido. Ahora, esto es una división de polinomios. No es más que una fracción. Ya saben, numerador arriba, denominador abajo. Y significa que a este paréntesis de arriba le estoy dividiendo el paréntesis de abajo. Ustedes ahorita en realidad pues no recuerdan, o a lo mejor no saben, más que nada no saben, lo más seguro, cómo hacer una división de polinomios. Se puede hacer, es un proceso, pero es un proceso algo extenso. Si uno quisiera derivar como lo hacíamos antes, pues primero necesitamos hacer la división y luego derivar. Entonces eso nos va a llevar mucho tiempo. Pero la regla del cociente nos dice lo siguiente. Tú vas a tener en la parte de arriba, en el numerador, le vas a llamar f de x o f o u, si lo ven en libros. En la parte de abajo le vamos a llamar g. Muy bien. Yo necesito de f y g calcular sus derivadas. Pues ¿cuál es la derivada de f? Ok, tenemos 4x cuadrada. Pues 8x. Menos 3x. Pues menos 3. Ok. El 1 se va. Y la derivada de g. La derivada de g. Pues tenemos 6x. Pues nada más 6. Porque ese 2 va a desaparecer. Esto es la derivada de f. Y esto es la derivada de g. Muy bien. Y así como lo hacemos en la regla del producto, son la misma serie de pasos. Identificas f y g, los derivas, acomodas, multiplicas o resuelves paso por paso, vas a simplificar hasta llegar a una respuesta. Significa que la derivada de esta función es igual g por la derivada de f. G por la derivada de f. 6x menos 2 por 8x menos 3. Menos, ojo, aquí sí hay que tener cuidado con el acomodo porque estamos hablando de un negativo. Aquí sí hay que tener algo de cuidado. Menos f por la derivada de g. Ok. F 4x cuadrada menos 3x más 1 por la derivada de g, que simplemente es 6. Todo esto dividido entre el cuadrado del denominador, el cuadrado de g. Caray, ¿qué es el cuadrado de g? No se complican. Simplemente anotan esto como está, tal y como está. 6x menos 2. Y le ponen un número 2 ahí arriba. Ahora, como anotación. El denominador, o sea, hace este 6x menos 2 al cuadrado, no le van a hacer nada. Se va a quedar así durante el resto del procedimiento. ¿Ok? Para que no se preocupen. No le van a hacer completamente nada. Seguimos con el procedimiento. Pues tenemos y es igual. Y empezamos con las multiplicaciones. Uno por uno, lo que está a la izquierda hasta lo que está a la derecha. 6 por 8, 48. Perdón. X por x, x cuadrada.
Más por menos, menos. 6 por 3, 18. X. Terminamos con 6x, que seguimos con el 2. Menos por más, menos. 2 por 8, 16. X, menos por menos, más. 2 por 3, 6. Y ahora, segunda notación que quiero pues que tengan en mente. Aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos un signo negativo, tenemos el menos. Me está diciendo, ok, todo lo que está a la izquierda, réstale lo que está a la derecha. Ok. ¿Qué significa esto? Van a hacer lo siguiente y quiero que pongan atención. Van a notar el signo negativo que viene de la fórmula, ese menos. Y después van a abrir un paréntesis. Ahora, este procedimiento se puede hacer de dos maneras. Una manera paso por paso, otra manera a la brava. ¿Qué significa esto? Este signo negativo de aquí va a cambiarle el signo, ojo, va a cambiarle el signo a todo lo que está a la derecha de él. O sea, que va a ser lo siguiente. Todas las multiplicaciones que tú calcules, todas y cada una de ellas, van a cambiar de signo. Por ejemplo, nosotros tenemos 4x cuadrada por 6. 6 por 4, 24. X cuadrada. Positivo, ¿verdad? Positivo. Y luego menos 3x por 6. Pues más por menos, menos. 3 por 6, 18. X. Y más 6 porque es la multiplicación de 6 por 1. Este signo negativo de aquí va a ser lo siguiente. Imagínense que si no pongo este paréntesis, bueno, vamos a hacer esto aquí abajo. Va a ser que estos términos de la derecha cambien de signo. Menos 24x cuadrada más 18x menos 6. Si le quieren quitar ese paréntesis. Para que se ahorren para que se ahorren un paso, yo les puedo decir que hagan lo siguiente, para que se ahorren un paso y no tengan que anotar muchas más cosas. Tienen dos formas de hacerlo. Una forma es decir, por ejemplo, cuando estén multiplicando, pues tengo 4x cuadrada por 6. Esto es más por más. Lo que es más por más. Por menos. Como si tuvieran otro número o otro valor que es menos por más, por más. Pues la respuesta es menos. Entonces, pueden hacerlo multiplicación por multiplicación, agregar entre comillas, un signo extra y andar jugando con las leyes de los signos. O pueden hacer también lo siguiente. Este lo voy a poner con el signo positivo y todo lo que está adentro lo voy a cambiar de signo. Esto en vez de que sea más, lo voy a poner como menos. Lo que son más, los pongo como menos y los que son menos los pongo como más. Nada más en el primer paréntesis. Perdón. ¿Qué es lo que va a hacer esto? El hecho de poner nada más ese o hacer ese cambio en ese primer paréntesis, ojo, muy importante, haciendo el cambio aquí. Eso va a realizar o va a terminar ayudándonos a que las multiplicaciones salgan como deben de salir sin un paso extra, por así decirlo. Más por menos, pues menos, ok. 4 por 6, 24, menos por más, menos. Perdón. 3 por 6, 18, más por más. 1 por 6, 6. Menos por más, menos.
¿Tiene sentido? Tiene sentido. Entonces, ustedes tienen dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer ya sea al final de sus multiplicaciones, aplicando los signos al final, o aplicando el cambio al inicio. Cualquiera de las dos formas es completamente válida. Para quitarme tanto cochinero, porque pues en el video y tanto aquí en el ejercicio se va a ver muy feo que tenga todo ahí con diferentes colores, lo voy a seguir de esta manera como ya lo tengo aquí, ¿sale? Entonces, ustedes en realidad vamos a ponerlo aquí abajo. Menos todo esto. Me voy a evitar poner esto porque el denominador, porque me agrega mucho espacio, me quita mucho espacio, entonces lo voy a poner nada más al final. Sumas y restas, números que tienen misma base. Primero los cuadrados. 48 menos 24. Ah, pues 24. Números que tienen X. Menos 18 más 18. Se van entre los dos. La suma te da 0. Y nomás te quedas con menos 16. 6 menos 6. Pues se van. Te quedas con 0. Y esta es tu respuesta. Esta es nuestra respuesta. Esto es nuestra derivada. Entonces, para hacer esto más fácil. Bueno, no quiero cambiar en la fórmula, porque la fórmula pues se va a hacer un poco más de cochinero. Entonces ustedes tienen primeramente de nuevo identificar quién es F y quién es G, o quién es U y quién es V. Segundo, derivar. Derivamos F y G. Entonces, para nosotros poder calcular dichas derivadas. Tercero, acomodar. El acomodo con respecto a la fórmula. Cuarto, multiplicar. Hacemos nuestras series de multiplicaciones y simplificamos. La misma serie de pasos que nosotros tenemos en el método del producto, pero ahora con un signo negativo. Y entonces, como anotación para ese signo negativo, el signo negativo va a cambiar el signo de todo lo que está a la derecha de él. Todo lo que está a la derecha de él. Cuando hablamos de paréntesis, como este es el primer paréntesis, es como si yo dijera, este negativo está multiplicando a todo esto que está aquí, a este primer paréntesis que lo está tocando. Entonces yo digo, pues es que esto es menos por más menos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nada más afecta al primer paréntesis que está a la derecha de él. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas personas hacen lo siguiente. Muchas personas nada más, o cuando están aprendiendo, cambian el signo del primer número o de la primer multiplicación que les resultó. Pues que tienen 4x cuadrada por 6. Pues 24x cuadrada. Pero está este signo negativo. Como lo estoy anotando sin paréntesis, nada más le cambio el signo a este 24. Y lo demás lo dejo como va saliendo. Eso es incorrecto. Ahí tenemos un problema. Porque en realidad el signo negativo te cambia el signo de todas las multiplicaciones que va a haber a la derecha de él. Porque se está modificando el paréntesis completo. ¿Qué es lo que pueden hacer, insisto, para evitarse ese tipo de error? Pueden hacer esto, que es anotan el signo negativo
abren paréntesis y dentro de ese paréntesis hacen todas las multiplicaciones. Después lo que hacen es, ok, aplico o le cambio el signo a todo lo que está dentro de ese paréntesis. ¡Pum! Se acabó. Otra alternativa es, ese es negativo, hacerlo una suma y el primer paréntesis cambiarle el signo a todos sus términos. Cada quien lo puede hacer de la manera que guste, de la manera que se le haga más fácil, pero eso se los dejo como una anotación. Eso ya es a su discreción, como cómo quieren aplicar sus conocimientos de álgebra. Sin embargo, lo que hacemos hincapié es que el procedimiento no es más que lo mismo, no es más de lo mismo en realidad. Identificas, derivas, acomodas. Si se fijan, también lo hice de este mismo acomodo para que quedara como multiplicación cruzada. Por eso los puse a un lado. Aquí tenemos un acomodo en vertical. Pues yo también hago un acomodo en vertical y sigo con el mismo tipo de desarrollo. Hago una multiplicación cruzada para acomodarlo dentro de la fórmula. Acomodo todo. Hago mis multiplicaciones, sumo y resto. Y al final tengo mi respuesta. El denominador jamás lo toqué. Solamente le puse un número 2 arriba de ese paréntesis, de lo que tenía en el denominador. Y listo. Tú tienes el denominador al cuadrado y se acabó. No le haces nada. ¿Pero por qué no le hago nada? Porque si recuerdan las funciones, al final de cuentas, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar o le voy a asignar. Perdón, le voy a asignar un valor a X. Entonces, para mí está de más andarla desarrollando y simplificándolo más de lo que debo simplificarla. Ya con esto yo digo, es que esta es tu función, no sé, de costos, es tu función de ingresos, o es el crecimiento de algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer es cambiarle el valor a la X y evalúo y todo el procedimiento que ya hemos manejado desde la primera semana. ¿Sale? ¿Dudas con la fórmula del cociente? Sé que les hablé, parafraseé demasiado, pero como tal el procedimiento, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. Ya que los ejercicios Sí, el único problema, insisto, con estos métodos es que pueden ser un poco largos o tediosos, entre comillas, a la hora de simplificar todo, si es que tus funciones pues son un poco extensas, pero en realidad no tienen mucha ciencia. Bueno. Pasamos a la siguiente Yo regla. Ajá, dime. una pregunta, profe. Comentaba algo del primer paréntesis después del menos. ¿Solo es el primero el que se cambia o si tiene más de dos paréntesis también se cambia? Solo es el primero. El Solo primero. el que está Y tocando el signo negativo. si tiene dos, el otro se queda igual. Así es. Y al primero se le cambian los signos. Así es. Sí. Ok, gracias. Nada. Sí, por ejemplo, si este paréntesis fuera 6 menos, no sé, 12x, etcétera, 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 este se queda igual. No cambia, nada más cambia el primero que está aquí a la izquierda. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver la otra regla, porque la otra regla también es rapidísima, es muy fácil. Y... ¿cómo se dice? Y hacemos más ejercicios de esto para que quede más fundamentado. De todas maneras van a tener ejercicios de tarea. Y de todas maneras estas reglas están en el documento que les pasé, el resumen de derivadas. Ahí bien. Ahí también vienen explicadas paso por paso por si hay algún detalle también. Bueno, permítame. Aquí está. Bien, aquí está. La última regla que les toca ver a ustedes se le conoce como la regla de la cadena.
Y la regla de la cadena es relativamente fácil. Por lo menos con la aplicación que ustedes, ¿cómo se le dice? Que ustedes manejan es relativamente fácil. Dice lo siguiente. Cuando tú tienes una función encadenada, pues ¿qué es eso? Una función encadenada. Una función que está dentro de otra función. Ah, caray. Entonces, si tú tienes la derivada de una función que se encuentra dentro de otra función, todo lo que tienes que hacer es la derivada de esa función, la derivada de la función encadenada. Ah, caray, ¿qué es todo este cochinero? Ok. La fórmula, tal y como nos la dan, pues es muy obtusa. Es muy obtusa. Pero, dentro de su aplicación, ustedes la ven como en realidad una potencia. ¿Qué significa esto? Ok. Primeramente, ¿qué es una función encadenada? Una función encadenada es lo siguiente. Es como si tú tuvieras un término que es, vamos a decir, yo tengo esta función, y esta función es, vamos a decir, 6x al cuadrado menos 7 a la quinta. Esa es mi función. Ah, ok. Esto es un paréntesis elevado. Elevado a la quinta. ¿Cómo lo derivo? Pues uno puede decir, ah, pues lo simplifico. Ah, sí, mijo, pero simplificarlo significa que tienes que multiplicar este paréntesis por sí mismo 5 veces. No, pues nunca acabas. Imagínate si fuera a la 8, a la 9, etcétera, etcétera. Pues multiplicaciones y multiplicaciones y multiplicaciones, pues jamás. Pero se le conoce como una función encadenada. Porque si tú te vas por orden de operaciones, como tú las conoces, que es primero lo que está dentro del paréntesis, potencias, etcétera, etcétera, multiplicaciones, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tú primero necesitas conocer cuál es el valor de 6x al cuadrado menos 7. Necesitas saber cuánto vale eso para después poder conocer cuánto es su valor elevado a la 5. Entonces tú tienes una función que depende de otra. El valor de este paréntesis a la quinta depende de que tú calcules primero cuánto vale 6x cuadrada menos 7. Ah, entonces esto que está aquí es, por ejemplo, ese paréntesis que yo tengo. Si lo vemos dentro de la fórmula, esto es f de x. Y todo el conjunto de esto es lo que yo conozco como g. G, que en este caso se lo va a conocer como g de f de x, porque depende de otra cosa. Y la regla de la cadena para funciones en potencia es muy sencilla. Me voy a ahorrar la teoría detrás de esta de la fórmula para no aburrirlos y para no revolverlos más. Y nada más nos vamos a pasar a la práctica, inclusive con atajos. ¿Cómo que con atajos? Ahí les va. Cuando tú tienes un paréntesis que está elevado, nada más haz lo siguiente, ¿sale? Tú vas a derivar esto que está dentro del paréntesis, ¿sale? Sin la potencia, nada más lo que está dentro del paréntesis. Entonces tú tienes 6 por 2, 12. 12x y la derivada del 7 pues se va. Entonces esto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y tú vas a hacer lo siguiente. Esa potencia que está aquí, este 5 que yo tengo, va a bajar, va a multiplicar al paréntesis original, le vas a restar 1
Y después lo vas a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ah, caray. Así como tal. La potencia baja multiplica al paréntesis original. Le quitas 1 a esa potencia. Y después lo multiplicas por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ah, caray, ¿eso a qué se parece? ¿Recuerdan que decía que esto es la derivada de x? Sí, eso es la derivada de x, eso es la derivada. Imagínense que esto no es más que la regla de la potencia. Estamos haciendo una sustitución, estamos haciendo un sustituto. Estamos haciendo una comparación y decimos, como esto se parece a la regla de la potencia, pues lo voy a manejar como la regla de la potencia, pero con una función encadenada. Y voy a decir lo que está dentro del paréntesis es x. Pues entonces, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es esto. Y repetimos, inclusive se los voy a anotar aquí abajo. Si tú tuvieras, de nuevo, otra función, no importa cuál función, si tú tienes, simplemente cuando tú tengas un paréntesis que está elevado a una potencia, lo único que tienes que hacer es calcular la derivada de lo que está dentro del paréntesis. 7 por 2, 14. 14x, el 3 se va. Calculas la derivada que está dentro del paréntesis y lo anotas de la siguiente forma. La potencia baja multiplica el paréntesis original. Le quitas 1 y luego tienes la derivada que tú calculaste. Y se acabó. Así de fácil, así de sencillo. La regla de la cadena es la más fácil de todas para cuando estamos hablando de potencias. Nada más es literalmente un sustituto. Un sustituto de la regla de la potencia, de la primera derivada que ustedes aprendieron. Y esta regla pues jamás va a cambiar. Lo único que pueden simplificar al final, pero que nos lo vamos a ahorrar, o les voy a decir que se lo ahorran, es que en realidad este 6 se puede multiplicar con el último paréntesis, pero eso no lo van a hacer ustedes. Porque al final vamos a sustituir y pues no hay ninguna bronca que tengan esas 3 multiplicaciones encadenadas. Entonces la regla de la cadena la podemos resumir en, pues básicamente en 2 pasos. Primero, derivas lo que se encuentra dentro del paréntesis, lo derivas. Segundo, aplicas un equivalente a la regla de la potencia, que es básicamente exponente baja, multiplica el paréntesis original, le quitas 1 y lo multiplicas por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. No importa qué valor sea dentro del exponente, no importa lo que haya dentro del paréntesis, el procedimiento es el mismo. Exponente baja, multiplica el paréntesis original, le quitas 1 al exponente, multiplicas por el resultado o por la derivada de lo que se encuentra dentro de ese paréntesis. ¿Duda, pregunta, cuestión? ¿Algo que no les parezca? ¿Algo que se vea extraño aquí? ¿Eso de amarillo de abajo, cómo lo saco? ¿No acá de amarillo? Sí, lo último. Permítame. Se me fue la pluma. Esto de acá es otro ejemplo así rapidísimo que lo hice. Entonces, ok. tienes esta función que es 7x cuadrada menos 3 a la 6. Esta es la derivada de lo que está dentro del paréntesis.
Y nada más acomodamos, si te fijas. El 6 por el paréntesis original, por la derivada de lo que calculé. Y nada más aquí hacer la anotación que este 5 pues es la potencia menos 1. Aquí ya, profe. Gracias. No, nada. Pues la regla de la cadena es muy rápida, es muy sencilla, muy fácil de digerir. Claro, cuando ya viene en conjunto con otras cosas, pues es cuando nos revolvemos un poquito. Otra forma de ver esta regla, que son casos, pues que a lo mejor les voy a poner dentro de sus ejercicios, es lo siguiente, también para, ¿cómo se dice? Para expandir un poco de esto. Puede que tengan una función de la siguiente manera. Que tengamos, por ejemplo, vamos a decir 1 entre, y aquí tenemos 4x al cubo menos 2x más 1. Y esto de acá abajo está al cubo. Para dejarlo sencillo. Ah, caray, ¿qué significa eso? Ok. Alguien me diría, pues esto es f, esto es g, y voy a derivar f, y voy a derivar g, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a aplicar la regla del cociente. Si es válido, no hay ningún problema. Si lo hacen por ese método, pues no hay ningún detalle. Pero también podemos aplicar la regla de la cadena. ¿De qué manera? ¿Cómo se dirá? Las fracciones, cuando hablamos en álgebra, cuando hablamos de fracciones de polinomios, tienen la siguiente propiedad. Si tú algo lo cambias de lugar, o sea, lo mandas de denominador a numerador y viceversa, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, tú vas a hacer que ese algo que tú cambiaste cambie su potencia de signo. Ah, caray, sí. Como aquí abajo está el cuadrado, si yo lo mando hacia arriba, ¿para qué? ¿Para qué mandarlo hacia arriba? Para que ya no haya fracción. Aquí ya no hay fracción, ya no hay nada. Porque arriba estaba el 1, entonces aquí pues no tengo nada ya. Lo veo como una multiplicación, por así decirlo. Pero tengo que especificar que yo hice ese cambio. ¿De qué manera? Cambiándole el signo a su potencia. Si aquí estaba positivo, aquí arriba va a ser negativo. Si abajo estuviera negativo, arriba fuera positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya puedo aplicar la regla de la cadena. Yo tengo, que es 4x al cubo menos 2x más 1. Todo esto está a la menos 3. Si yo calculo la derivada de lo que está dentro del paréntesis, pues es 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos 2, el 1 se va, esto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y simplemente anoto la respuesta tal y como lo hemos estado haciendo. El exponente baja, menos 3, multiplica el paréntesis original. Y yo anoto después, le resto 1. Si debes 3 y luego debes 1 más, pues menos 4, vas a deber 4 en total. Y ahora sí, multiplicas ese paréntesis o esa derivada que tú calculaste al final. Y así se queda tu respuesta. Lo único que, lo único que puedes hacer extra sería simplificarlo. Pero insisto, ustedes se me van a ahorrar eso para no torturarlos más. Y listo. Esto ya son juegos con fracciones. Ya fracciones algebraicas pues se pueden hacer una que otra cosa interesante.
nosotros dentro del álgebra podemos manipular nuestros términos para poderlos trabajar de la manera más fácil. Las divisiones para nosotros son problemáticas. Ya vieron la regla del cociente, cómo es un poco quisquillosa, entre comillas, con ese signo negativo. Nos restringe un poquito más. Entonces, si yo me puedo ahorrar el hecho de trabajar con una división, si me puedo ahorrarlo transformándolo como, entre comillas, una multiplicación, pues entonces para mí es más fácil. Para mí esto pues nos ayuda. Nos deja aplicar un método que pues nos ahorra más tiempo. Para poder terminar con esto de las reglas del cociente, del producto y la regla de la cadena, vamos a hacer otro ejercicio, pero ya un ejercicio completo. Sí, un ejercicio, bueno, no entre comillas completo, porque no lo van a ver así dentro de sus ejercicios que les voy a poner dentro de su examen, no lo van a ver de esa manera, pero yo lo voy a hacer aquí para conjugar todo lo que tenemos ya aprendido. Literalmente vamos a hacer un ejercicio que va a aplicar todo lo que todos nuestros conocimientos hasta el momento. Y vamos a tener la siguiente función. Vamos a tener... menos pasando un poquito más interesante. Algo muy fuera de lo común, que en realidad nunca se va a ver, pero vamos a combinar todos estos procesos que ya sabemos dentro de un solo ejercicio. Dentro de uno solo, porque se puede ver... perdón. Para hacer una recapitulación completa de todo este capítulo que hemos conocido como derivadas, vamos a hacer un ejercicio completo. Y ahora, tenemos términos distintos, y esos términos distintos en realidad pues no es más que un conjunto de estos métodos que hemos visto hasta el momento. Si se pueden ver, se puede identificar, el primer término no es más que un paréntesis elevado. Entonces, si tú tienes un paréntesis elevado, utilizas la regla de la cadena. El segundo término es una división, pues entonces para esto aplicaríamos la regla del cociente. El tercer término es una multiplicación, para la cual nosotros aplicaríamos la regla del producto. Y lo último, pues nada más son términos distintos que estos los derivamos de una manera sencilla. Entonces vamos desde el final hasta el inicio, desde lo que hemos visto más reciente a lo que vimos en un principio. Perdón. Esto lo voy a hablar como el término A, esto lo voy a ver como el término B, esto lo voy a ver como el término C y esto va a ser D. ¿Por qué los pongo etiquetas? Porque lo más seguro es que me voy a quedar sin espacio, entonces lo vamos a hacer lo más reducido posible. Ok. ¿Cuál es la derivada del primer término? Y lo vamos a hacer rapidísimo. Ok, la derivada del primer término, pues ya dijimos, el exponente va a bajar
Va a multiplicar lo que está dentro de dicho exponente. De dicho paréntesis, perdón. Le vamos a restar 1. Y después va a multiplicar a la derivada, perdón, lo que está dentro del paréntesis. 8 por 2, 16. X. Y el 2 se va. Ok. Esto es la derivada del término A. Como tal. ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí apliqué la regla de la cadena. Primero el exponente va a bajar a la izquierda. Va a multiplicar el paréntesis así como lo tenemos. El exponente le vamos a reducir 1. Y después le vamos a multiplicar la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 8x cuadrada más 2, pues es 16x. Se acabó. Más. Tenemos el término b. El término b ya es una derivada de cociente. Tenemos la regla del cociente. Pues esto de arriba es f, lo de abajo es g. Como aquí necesitamos hacer un procedimiento un poquito más completo, pues lo vamos a hacer por partes aquí abajo. Ok. Pues tú tienes 2x más 6, 2x menos 6, perdón, entre 4x más 2, 4x cuadrada más 2. La derivada de 2x menos 6 pues es 2. La derivada de 4x cuadrada más 2 es 8x. Multiplicaciones cruzadas. Y nosotros tenemos la derivada de g por f menos la derivada de f por g. ¿Cómo está mi segundo? Otra vez estoy teniendo problemitas con mi pluma. Ahí está. Listo, listo. Entonces la derivada, primero g por la derivada de f y luego f por la derivada de g. Ahí está, ahora sí. Cuatro x cuadrada más 2 por 2 menos 2x menos 6 por 8x. Todo esto entre el exponente al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir el procedimiento aquí. Cuatro x cuadrada por 2, 8x cuadrada. 2 por 2, 4. Menos por más, menos 16x. Menos por menos más por más más. 6 por 8, 48. Ok. 8x cuadrada. 48 menos 16. 32x más 4. Todo esto entre el denominador original, o sea, cg, al cuadrado. Ok, esa es mi respuesta. 8x cuadrada más 32x más 4 entre 4x cuadrada más 2 al cuadrado. El término C también tiene un proceso un poco más largo, perdón. Tenemos una regla del producto. Ok, no hay ningún problema. Más de lo mismo. Entonces para C nosotros tenemos 6x al cubo más 2x menos 1. Todo esto por 4x más 2
Ok, tenemos f y g. Calculamos sus derivadas. 6 por 3, 18. Más 2, 18x cuadrada, perdón. Esta es la derivada de f y luego tenemos la derivada de g, 4. Muy bien. Multiplicaciones cruzadas. Pues entonces nosotros tenemos que esto va a ser igual f por la derivada de g. Vamos a un lado. Todo esto va a ser igual f por la derivada de g, 6x al cubo más 2x menos 1. Por 4. Más 18x cuadrada más 8 por 4x más 2. Ok, y multiplico. 6 por 4, 24. X a la cuarta más 8x menos 4 más 18 por 4, 40, 4, 72. 72x al cubo más 36x cuadrada por 4, 32 x más 16. Simplifico. 96x al cubo más 32x cuadrada, 36x cuadrada, perdón, todos aquí, más 40x más 12. Ok, esa es mi respuesta. Muy bien, todo esto es lo que está de aquí. Pero todo esto es negativo, o todo esto cambia de signo porque tenemos una resta. Muy bien, no hay ningún problema. Entonces todo le cambio el signo. Menos 96x al cubo menos 36x cuadrada menos 40x menos 12. La derivada de 8x cuadrada, pues menos por más menos 16x. La derivada de 1 es 0 y se acabó. Lo único que podemos simplificar es el 40 y el 16, pero pues no lo vamos a ahorrar. Lo único que tendrías aquí pues es menos 56x menos 12. Listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí aparte de un cochinero? Estamos aplicando todas las reglas que hemos visto, pero ya sin poner las fórmulas, sin ponerles qué es cada cosa, todo por partes, todo nada más como el procedimiento como lo deben de hacer. La parte A, pues la regla de la cadena, paréntesis que está elevado a un exponente, pues tú tienes, ok, el exponente baja. Multiplica a tu paréntesis original, le quitas 1 y después lo multiplicas por la derivada de lo que está adentro. Este 16x, ¿de dónde sale? 16x es la derivada de 8x cuadrada más 2. Segunda parte tenemos una división. Como es una división, necesitamos aplicar la regla del cociente. Pues tenemos f y g. F y g, tenemos la derivada de f y la derivada de g. Tenemos una multiplicación cruzada. G por la derivada de f y f por la derivada de g. G por la derivada de f. F por la derivada de g. Multiplicamos cada paso por paso para cada término del paréntesis de la izquierda por el paréntesis de la derecha. 4x cuadrada por 2, 8x cuadrada. 2 por 2, 4. Seguimos en el mismo lado, lo mismo. Pero aquí, ¿qué es lo que hice para deshacerme de este signo negativo? Pues lo apliqué dentro. Yo dije, pues menos 2 por 8x. Ok. Menos por más menos. 2 por 8, 16x. Menos
Y esto ya es menos 6. Ah, pues lo voy a tratar como si fuera positivo. Le voy a cambiar el signo. Ah, pues 6 por 8, 48, positivo. X porque la X está de este lado. Y aquí es donde yo veo un error de mi parte. Tú eres cuadrada. Tú eres cuadrada. Y déjele, no que no, ¿verdad que sí? Y decía yo, y algo raro. Bórrate. Ya está. Ya. Perdón. ¿Por qué de rápido? Se nos olvidó algo muy importante. X por X, X cuadrada. Menos 8X cuadrada. Más 48X. Más 4. Siguiendo con la regla del exponente, el cociente, perdón. 4, gracias. El denominador, cabe remarcar que no lo estoy utilizando para el proceso. Dentro de la regla del exponente, fíjense muy bien que el denominador no lo utilizamos para el proceso más que en la derivada. ¿Sí? No lo estoy poniendo aquí, no lo estoy anotando dentro de las multiplicaciones, nada más lo estoy agregando al final. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada. Entre comillas, no me sirve de nada dentro de este proceso. No es algo que yo debo de tener en cuenta. Sí, nada más agréguenlo hasta el final y listo. Y lo único que hacen es que en realidad le agregan un 2 a su potencia al exponente. No le hacen nada, no tienen por qué resolverlo ni preocuparse de él. La parte C, tenemos la regla del producto. Y pues la regla del producto es más que lo mismo. Nosotros tenemos F, nosotros tenemos G. F, G, la derivada de F, la derivada de G. Y las multiplicamos, F por la derivada de G y la derivada de F por G. O la derivada de F por G y F por la derivada de G, como la quieran poner. ¿Por qué? Porque tenemos un símbolo de rest, de suma. Realizamos las multiplicaciones. 6x al cubo por 4. Ah, pues 6 por 4, 24. X al cubo. 2 por 4, 8. Menos 1 por 4, menos 4. Lo que sigue, 18x al cuadrado por 4x, 18 por 4, 72. X cuadrada por x, x al cubo. 18 por 2, 36. X cuadrada. 8 por 4, 32. X. 8 por 2, 16. Y esto nada más lo resolvemos, las sumas y restas. Lo que está al cubo con lo que está al cubo. El cuadrado está solo, pues pasa igual. Lo que tiene x con lo que tiene x y los números por su cuenta. 24 y 24 y 72 a 96. 36x cuadrada pasa igual. 32 y 8 se suman, nos da 40. 16 le quitamos 4, nos da 12. Y tenemos nuestra respuesta aquí arriba. Y esto último, pues es una derivada sencilla, como ya la hemos aplicado dentro de todos estos otros métodos, dentro de todos estos otros modelos. Nosotros ya lo estamos haciendo. Ah, pues 8 por 2, 16. X, le quitas 1 al exponente. Y la derivada de 1, la derivada de una constante, se va, desaparece. Este ejercicio es que les recomiendo hacer. ¿Por qué lo anoté de esta manera? ¿Por qué lo hice así? Lo que les recomiendo hacer como una buena práctica es lo siguiente. Ya que lo anotaron y todo eso, que lo tienen dentro de su cuaderno, vuélvanlo a anotar en una hoja en blanco. Ya que después de que practiquen sus tareas,
la tarea que les voy a enviar, van a ser diferentes tipos de ejercicios. Más que nada de las reglas de cadena, producto y cociente, que es lo que acabamos de hacer. Ayer ya practicaron derivadas normales y como ven, las derivadas normales están dentro de estos métodos, entonces está de más yo mandarles más derivadas pequeñas, pues que en realidad no tiene sentido que las sigan macheteando. Terminan sus ejercicios de tarea, ya los tienen anotados, y ya sea este ejercicio o un conjunto de los ejercicios de tarea, los anotan en uno solo, en una hoja en blanco. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a resolver de esta manera. Lo van a resolver como yo lo hice, claro, sin equivocarse, aquí como yo lo hice, sin hacer esta tontería de que se me fue una X. Lo van a resolver todo en serie, todo en hilo, órale. ¿Cómo va? ¿Y qué es lo que quiero que ustedes hagan? Lo que quiero que hagan es que alcancen un punto en el cual no tengan las fórmulas a un lado. Un punto en el cual ustedes puedan resolver el problema o hacer toda la derivada, hacer todos los procesos de la manera más compacta posible. ¿A qué es lo que me refiero? Que lleguen a un punto en el cual ustedes ya tengan tanta práctica que pueden saltarse pasos, entre comillas, pueden saltarse pasos. ¿Para qué esto? Para agilizar su mente. Para agilizar su mente. Si ustedes siguen practicando de esa manera, que la tarea no nada más veanla como tarea, como ejercicios que tienen que realizar. Si ustedes lo siguen practicando y hacer eso de que, ok, ya los acabé, luego cuando tenga otra chance los vuelvo a hacer en una hoja en blanco, nada más para practicar, ustedes van a empezar a agarrar velocidad. Su mente se va a empezar a acostumbrar a ver esos detalles, a reconocer esos patrones, a reconocer y decir, ah, mira, es que esto es esto. Y no nada más porque estén trabajando con el mismo ejercicio, sino porque están trabajando con un método que ya están dominando. En ese momento ustedes pueden decir específicamente que ya dominaron el método, que ya dominaron la práctica. ¿Por qué? Porque ya tienen la velocidad, no de anotar o de resolver, sino la capacidad, la velocidad visual, la velocidad dentro de su mente para decir, esto aquí, para resolverlo tengo que aplicar lo siguiente. ¿Sale? Y eso es lo que quiero que hagan. Este ejercicio se va a quedar así. Y inclusive, si lo pueden volver dentro de su tiempo libre, dentro o fuera de la clase, yo sé que todos trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer, y más que nada ahorita, pero inclusive fuera de la clase, siempre es lo que les digo, practiquen por favor, porque esto, pues no nada más les va a ayudar a resolver los ejercicios de matemáticas, sino que para agilizar más que nada su mente, que todos lo necesitamos. Bueno, por el día de hoy y por esta semana, pues terminamos aquí con esto de las derivadas y sus ¿cómo se dice? Y sus métodos. Ya les dije, les voy a mandar tarea de esto, de los métodos. La siguiente semana, ojo, la siguiente semana vamos a ver las aplicaciones. Ahora sí, con enunciados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy a aplicar las derivadas dentro de mi rubro, dentro de mi trabajo? Vamos a ver cosas como maximización y minimización. Ah, pero eso ya lo vimos con ecuaciones cuadráticas. Sí, pero lo vamos a ver con ecuaciones que son más complejas que ecuaciones cuadráticas, apoyándonos con derivadas. Vamos a ver cómo se encuentran puntos máximos, puntos mínimos. Vamos a ver cómo cambia la dirección de una función. ¿Y cómo me lo va a decir eso una derivada? ¿Vamos a seguir utilizando los mismos procedimientos? No vamos a hacer ya nuevas fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir trabajando con lo mismo, pero ya con un fundamento, con una aplicación. ¿Vale? Entonces, por mi parte, el día de hoy sería todo. Yo les deseo que tengan un bonito fin de semana, que me practiquen, por favor. Y pues siempre estoy al contacto, ya saben, si tienen dudas,
Si tienen alguna pregunta, ya saben que con todo gusto yo se las respondo en cuanto pueda. Y siempre me pueden enviar ya sea un correo, WhatsApp, lo que sea, para pues estar en contacto. ¿Sale? Ok, Ok. profe. Gracias. Bueno, Gracias. Que tengan bonito Día. día. Bonito fin. Ay,